Coello. Él es doctor en literatura peruana y latinoamericana y licenciado en literaturas hispánicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en literaturas hispánicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene a su cargo la Cátedra de Literatura Peruana de los siglos XVI al XVIII en la Maestría de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es autor de numerosos libros, entre los cuales mencionamos su reciente Los orígenes de la novela castellana en el Perú, La toma del Cusco, 1539, además de Los inicios de la poesía castellana en el Perú, el manual de semiótica clásica, y en poesía tenemos Cielo descendido. Su ponencia se titula Ideas y temas lingüísticos, ficción y realidad en los comentarios reales. Muchas gracias. Estimados señoritas, señoras, señores, es para mí un honor participar en este congreso que celebra las palabras de Garcilaso. He seleccionado unas breves cuartillas que son parte de un trabajo más reposado y que dentro de unos días, semanas, habrá de editarse en un libro homenaje con el que la Universidad de Navarra, la Universidad Privada de Piura y la Academia Peruana de la Lengua se inclinan ante nuestro amado Inca. He intitulado estos fragmentos Ideas y temas lingüísticos, ficción y realidad en los comentarios reales. Primero, debo decir de qué hablaré. Esta ponencia presenta algunos textos declarativos del Inca Garcilaso, en donde da cuenta él mismo acerca de su conocimiento y manejo de la lengua general de los incas, y de la que él llama la lengua secreta de la dinastía solar. Y luego, ubica estos saberes en el marco de la construcción ficcional y artística de este excelso escritor del Renacimiento hispanoamericano. Y a modo de introducción voy a proponer una rápida compulsa histórica. El erudito y minucioso historiador peruano Carlos Araníbar, quien compartiera con Mario Vargas Llosa el discipulado en casa del prominente maestro sanmarquino Raúl Porras Barrenechea, afirma en su edición de los comentarios reales que todo lo que sabía el Inca Garcilaso de la Vega de historia incaica era lo que había leído en cronistas como Cieza de León o el padre Josep Acosta, y que el famoso tío Inca de Garcilaso era de tan buena ley como el Cide Hamete Benengeli del Quijote. Mejor propongo la cita precisa. Araníbar dice, comillas, en el caso de nuestro escritor, nadie puede poner en duda que conversó tantas veces en su infancia cusqueña con sus parientes indios. Pero ese gárrulo inca viejo con quien dialogaba el adolescente Garcilaso es, en el nivel de los símbolos, un Cide Hamete Benengeli andino, una puerta que conduce al país del ensueño, donde se funden en un haz radioso la evocación y la fantasía. Así, puestas a un lado la ternura y la magia que fulgen en sus reminiscencias, que son en los comentarios la franja luminosa y poética, todo lo que es historia incaica stricto sensu proviene de un manojo de cronistas: Valera, Cieza, Gómara, Zárate, El Valentino, Román y Zamora, Josep Acosta. Se acusa muy tenue, si la hay, la huella de otras fuentes. Nada en los comentarios sobre historia incaica se entiende, atestigua las vertientes invisibles a que se alude. Los énfasis inclusive son del texto citado.
En verdad, el escritor llamado a sí mismo el Inca declara desde el principio el sentido de su trabajo artístico. Comillas. Escribimos solamente del imperio de los incas. No diremos cosa grande que no sea autorizándola con los mismos historiadores españoles, que la tocaron en parte o en todo, que mi intención no es contradecirles, sino servirles de comento y glosa, fin de la cita. Todas las ediciones que presentaré son tomadas de la edición 20. A lo largo del texto encontramos regadas similares indicaciones como la que aparece en el capítulo 19 del libro primero, comillas. Tuve la noticia de los hechos y conquistas de cada inca, que es la misma que los historiadores españoles tuvieron, sino que esta será más larga. Fin de la cita. Lo de más larga sin duda es el comento y glosa literarios que se propone, pues afirma desde el inicio que estos escritores españoles, comillas, verdad es que tocan cosas de las muy grandes que aquella república tuvo, pero las escriben tan cortamente que aún las muy notorias para mí, de la manera que las dicen, las entiendo mal. Fin de la cita. El título del libro no se presta a equívocos si lo leemos con calma, como lo reclama la prosa de filigrana del artista. Un poco más adelante, en el mismo capítulo 19 del libro 1, en cita más extensa dice, comillas, y no escribiré novedades que no se hayan oído, sino las mismas cosas que los historiadores españoles han escrito de aquella tierra y de los reyes de ella. Y agregaré las mismas palabras de ellos. Se refiere a las extensas citas que hacen los comentarios de los cronistas mencionados. Agregaré las mismas palabras de ellos donde conviniere, para que se vea que no finjo ficciones en favor de mis parientes, sino que digo lo mismo que los españoles dijeron. Solo serviré de comento para declarar y ampliar muchas cosas que ellos asomaron a decir y las dejaron imperfectas, fin de la cita. Y así, a cada momento certificará, entre comillas, de manera que no decimos cosas nuevas. El escritor no duda en trasladar extensos párrafos de cronistas que le sirven de fuente bibliográfica y de clasificarlas y valorarlas por la cercanía o lejanía de los hechos, como es el caso frecuentísimo de Cieza de León, que publica en 1553, es decir, más de medio siglo antes de los comentarios, comillas. Alcanzó, como él dice, muchos curacas que conocieron a Huayna Cápac, el último de los reyes, de los cuales hubo muchas relaciones de las que escribió, fin de la cita, o de catarlas por la cualidad docta de sus autores, como es el caso del padre jesuita José da Costa, entre comillas, cuya autoridad pues es tan grande, o de enaltecerlas por la ilustración y procedencia del escritor consultado y comentado, como es el caso del chachapoyano y enjundioso jesuita padre Blas Valera, que escribía, entre comillas, en elegantísimo latín. No obstante, ya en el despliegue ficcional de la obra literaria, afirma nuestro Inca que todo lo que sustenta su decir procede de sus fuentes secretísimas. Los archivos secretos de los incas que le fueron abiertos una vez que los incas supérstites se enteraron que uno de ellos quería escribir la verdadera historia de la tierra, comillas. Porque luego que propuse escribir esta historia, escribí a los condiscípulos de escuela y gramática, encargándoles que cada uno me ayudase con la relación que pudiese haber. Los condiscípulos, tomando de veras lo que les pedí, cada cual de ellos dio cuenta de mi intención a su madre y parientes, los cuales, sabiendo que un indio, hijo de su tierra, quería escribir los sucesos de ella, sacaron de sus archivos las relaciones que tenían de sus historias, fin de la cita. Para todo respaldo documental de sus glosas y comentarios, siempre apela inequívocamente a esas inacibles fuentes privilegiadas, vertientes invisibles sin respaldo la llama la amiga en la cita ut super, entre comillas. Como natural de la ciudad del Cosco, tengo más larga y clara noticia que la que hasta ahora los escritores han dado, fin de la cita. Pero no solo tiene la prerrogativa de fuentes indias reservadas,
sino que también tiene la ventaja personal de fuentes españolas de primera mano, aunque la sabe dejar en el rumor del recuerdo vagaroso, comillas. Y yo las oí en mi tierra a mi padre y a sus contemporáneos, que en aquellos tiempos la mayor y más ordinaria conversación que tenían era repetir las cosas más hazañosas y notables que en sus conquistas habían acaecido. Y yo, como digo, las oía a mis mayores, aunque como muchacho con poca atención, que si entonces la tuviera, podría ahora escribir otras muchas cosas de gran admiración. Fin de la cita. El pecho del artista. Una de las columnas capitales que sostienen el necesarísimo concurso de su pluma es aquella que se alza cuando el Inca dice que quiere servir a los escritores españoles, entre comillas, de intérprete de muchos vocablos indios, que como extranjeros en aquella lengua interpretaron fuera de la propiedad de ella, según que largamente se verá. Fin de la cita. O de modo más explícito, en otra ocasión, explicará, juntando sus privilegios de lengua y origen, comillas, como indio natural de aquella tierra, ampliamos y extendemos con la propia relación la que los historiadores españoles como extranjeros acortaron por no saber la propiedad de la lengua ni haber mamado en la leche de estas fábulas y verdades como yo las mamé. Fin de la cita. No obstante, en la Florida, unos años atrás, 1605, ya había dado cuenta largamente de sus sufridos conocimientos de la lengua quechua. En efecto, al relatar la historia del español Juan Ortiz, que por haber estado perdido 10 años entre los indios, se había olvidado hasta de pronunciar el nombre de su tierra natal, Sevilla, confiesa nuestro Inca. Conmigo. Se le había olvidado hasta de pronunciar el nombre de la propia tierra. Como yo podré decir también de mí mismo, que no acierto ahora a concertar 6 o 7 palabras en oración para dar a entender lo que quiero decir. Y más, que muchos vocablos en el hilo de la memoria, que no sé cuáles son, para nombrar en indio, en quechua, tal o tal cosa. Pero ahora, la construcción ficcional de los comentarios le exige, sin embargo, asumir opuestos postulados de base acerca de su dominio del idioma andino. Cuando termina de narrar la historia de Manco Cápac, averiguada del famoso tío Inca, comillas, he respondido a tus preguntas, sobrino, y para no hacerte llorar, no he recitado esta historia con lágrimas de sangre. Fin de la cita. La voz del narrador afirma, comillas, esta larga relación del origen de sus reyes me dio aquel Inca, tío de mi madre, a quien yo se la pedí, la cual yo he procurado traducir fielmente de mi lengua materna, que es la del Inca, en la ajena, que es la castellana. Cuando señala que su lengua materna es la del Inca, nunca lo podré decir con verdad, no sé si se refiere al simple quechua andino, el runacini, o al lenguaje secreto de la dinastía solar, porque en los comentarios declara el narrador así, comillas, y es de saber que los incas tuvieron otra lengua particular que hablaban entre ellos, que no la entendían los demás indios, ni les era lícito aprenderla como lenguaje divino. Fin de la cita. ¿Es esta su lengua materna? Es decir, la lengua secreta de los incas. Porque en la Florida afirma rotundamente, comillas, soy hijo de paya y sobrino de incas. Si oyese hablar a un inca, le entendería todo lo que dijese. Fin de la cita. Con lo cual queda explícito su manejo de la lengua privada de los hijos del sol. Y aquí en los comentarios, lo de la lengua secreta de los incas lo repite muchas veces y explica capitales etimologías entresacadas de ella, comillas. La llamó Cosco, que en la lengua particular de los incas quiere decir ombligo. Fin de la cita. Pero allá en la Florida dijo alguna otra vez, comillas, mi lengua natural y materna es la general que se habla en todo el Perú. Observo así.
aunque los incas tenían otra particular que hablaban ellos entre sí unos con otros, fin de la cita. Y aquí en los comentarios, en desmedro de lo alguna vez afirmado acerca de su proficiencia en la lengua exclusiva de los incas orejones, constatamos que varias veces retrocede al dar cuenta del significado de famosos nombres reales, por ejemplo el de Sinchiroca, comillas. En la lengua general del Perú no tiene significación de cosa alguna, en la particular de los incas la tendrá, aunque yo no la sé, fin de la cita, dice de Roca. Y en otro lugar, pero esta vez tratándose solo del quechua común, afirma sin más, contando acerca de una raíz maravillosa que rehace las sencillas, comillas, no me acuerdo cómo la llamaban. Sin duda, esta prosa inacible de nuestro paradigmático escritor, dueña de aquel inimitable arte encantatorio de decir y desdecirse, de volver a afirmar lo atrás negado, de prestidigitar con la sintaxis para traspapelar al lector y de difuminar el texto con la ambigüedad candorosa y el extrañamiento poético, es lo que aquí celebramos. He mostrado algunos textos, no todos, para ilustrar en el artista el manejo de esa su técnica que yo llamo del espejeo o espejismo textual. Nunca estaré en condiciones de decir con verdad cuán diestro era el Inca Garcilaso en la lengua quechua común. Aradívar resalta también la cercanía de las explicaciones lexicográficas del Inca con las del vocabulario quechua del jesuita Holguín. Y menos podré decir con verdad cuánto sabía de la lengua de sus incas divinales. Solo puedo afirmar lo que puede afirmar cualquier hombre común. Estamos ante un narrador prodigioso que no permite que el lector se despierte. Y como todo gran artista, no suele dejar las herramientas tiradas, ni las técnicas usadas quedan a la vista o se adivinan fácilmente. Y lo que sí puedo decir sin asomo de duda es que la prosa, la lengua, el castellano con que escribe este Inca son simplemente de lo más pulcro a lo que podía aspirar un escritor hispano que se preciara de tal en su momento. No estamos celebrando aquí aquel de quien decía don Marcelino Menéndez y Pelayo en su memorable Historia de la Poesía Hispanoamericana, entre comillas, es uno de los más amenos y floridos narradores que en nuestra lengua pueden encontrarse, fin de la cita. Y en afirmación más rotunda, comillas, como prosista, es el mayor nombre de la literatura americana colonial. Él y Alarcón el dramaturgo son los dos verdaderos clásicos nuestros nacidos en América. Fin de la cita. Aquí termino. El arte del narrador. Siempre abriré el venerado libro del Inca con un inacabable placer. Acudiré para que me siga contando y por supuesto que se lo voy a creer como Dios en su infinita sabiduría envió un lucero del alba nacido de las espumas del Titicaca para iniciar él y sus descendientes una vasta tarea de dominación por todos los Andes a fin de sojuzgar las milenarias culturas, ahora las llamamos tehuanacos, chavines, paracas, etc., y cómo a todas las conquistaron, como decía el maestro Raúl Porras, entre comillas, prácticamente sin romper un plato. Y con ello, solo prepararon los incas el camino de la llegada de nuestra Santa Fe Católica. Disfrutémoslo. Viviendo, muriendo aquellas gentes de la manera que hemos visto, permitió Dios nuestro Señor que de ellos mismos saliese un lucero del alba, que en aquellas oscurísimas tinieblas les diese alguna noticia de la ley natural y de la urbanidad y respetos que los hombres debían tenerse unos a otros. Y que los descendientes de aquel, procediendo de bien en mejor, cultivasen aquellas fieras y las convirtiesen en hombres, haciéndoles capaces de razón y de cualquiera buena doctrina, para que cuando ese mismo Dios, sol de justicia, tuviese por bien de enviar la luz de sus divinos rayos a aquellos idólatras, los hallase no tan salvajes, sino más dóciles para recibir la fe católica y la enseñanza y doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Romana. Fin de la cita. Me admiro de ver cómo después de 400 años en que ha vivido alzado como bandera discutida
y de haber soportado todos los embates y rigores a veces crudelísimos de los más severos estudiosos que las arenas del tiempo han sepultado y dejado sin memoria, él, el Inca, aún nos siga fascinando con las inmensas marejadas de su prosa perfecta, es decir, destruyendo para nosotros los límites entre la realidad y la fantasía, haciéndonos transitar sin que nos percatemos de un mundo a otro sin asomo de duda, haciéndonos creer siempre que lo que dice es la más pura de las verdades porque lo cuenta él como Inca del Cosco que es, y después cuando se olvida nos vuelve a contar que ya no quedan incas, porque en las guerras fratricidas las huestes de Atahualpa entraron a saco a la ciudad sagrada y pasaron a cuchillo a todos los orejones de la dinastía solar, comillas, que de los incas de la sangre real hay pocos, y por su pobreza y necesidad no conocidos sino cual y cual, porque la tiranía y crueldad de Atahualpa los destruyó, y los pocos que de ahí escaparon, a lo menos los más principales y notorios, acabaron en otras calamidades. Fin de la cita. En el bello mundo de la literatura, todo este laberinto encantatorio de espejos textuales es posible. Su decantada formación humanista lo hizo comprender la importancia de los mitos originales para los pueblos que aspiran a ser grandes, como la vieja Ilíada, como la hechizada Eneida, como la Sagrada Biblia. Los comentarios son nuestro canto de partida. Amando el Perú, con su inapagable amor de anciano sabio y luminoso, logró recrear artísticamente su país, apetecido y henchido de violencia, a los ojos asombrados de Occidente, que aún lo siguen leyendo con encanto. Al hacerlo, inauguró de golpe las letras peruanas universales. Por ello, 400 años después, hemos venido aquí a recordarle con decidido orgullo y justo regocijo. Muchas gracias. El doctor Oscar Rodríguez nos comunica ideas en temas lingüísticos, ficción y realidad en los comentarios reales. Nuestra siguiente expositora es Ofelia Guamanchumo de la Cuba. Ella estudió Lengua y Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster